los discípulos que estaban todos concentrados en Jerusalén se ven obligados a huir y empiezan a ir a diferentes ciudades y a diferentes pueblos de toda esa región. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Amén. Y muchos, dice la Biblia, llegan a una ciudad llamada Antioquía. Antioquía no era cualquier ciudad de la época. Antioquía era la tercera ciudad más grande del imperio romano. Solo era más grande que Antioquía, Roma, que era una suerte de capital de todo el imperio, y Alejandría. Por lo tanto, Antioquía es una ciudad importante, una ciudad muy grande, pero también una ciudad pecaminosa, una ciudad inmoral. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Cuando la obra en esta ciudad empieza a crecer, cuando la obra en esta ciudad empieza a multiplicarse, los apóstoles deciden enviar a Bernabé. Ahora, esto es muy interesante porque nos da una pista de la primera característica que tenía Bernabé. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles de Jesús eran judíos y ninguno quería ir a Antioquía. ¿Por qué? Porque consideraban que Antioquía era una ciudad muy liberal, muy pecaminosa, muy inmoral, una ciudad no de judíos, sino llena de gentiles. Y por esta razón, ninguno de ellos se ofrece para ir. Ninguno de ellos dice: yo voy a ir a plantar esa iglesia, yo voy a ir a discipular a esos nuevos creyentes, sino que envían a Bernabé. Lo interesante es que Bernabé también era judío. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de Hechos que Bernabé era un hombre bueno. Y es interesante porque es el único hombre en el libro de Hechos que se describe como bueno. Y si la Biblia dice que este era un hombre bueno, es porque realmente era bueno. Amén. Es por eso que cuando los apóstoles deciden: oye, ¿a quién enviamos a Antioquía? ¿A quién enviamos a esta nueva obra? ¿A quién enviamos a plantar a esta iglesia? Ellos dijeron: enviemos a Bernabé. Bernie se lleva bien con todos. Bernie le cae bien a todo el mundo. Y yo creo que todo líder debe ser un líder bueno. La palabra bueno significa compasivo, bondadoso. Un líder como Bernabé, un líder compasivo, puede llegar a una ciudad y causar una revolución. Un líder compasivo puede llegar a una ciudad y empezar una obra de impacto y de influencia. Porque déjenme decirles algo: esta iglesia que empezó Bernabé, esta iglesia que plantó este gran hombre de Dios, se convirtió en una de las iglesias más grandes de todo el imperio romano. Y por siglos, es decir, muchos años después de Bernabé, Antioquía fue uno de los centros del cristianismo a nivel mundial. Eso es lo que puede suceder cuando hay una persona que decide tener compasión por su ciudad. Cuando hay una persona que decide tener compasión por los perdidos. Cuando hay una persona que decide decir: no importa si yo soy judío, yo voy a ir a ganar a los gentiles. No importa si yo soy cristiano, yo voy a ir a ganar a aquellos que no conocen de Jesús, aquellos que están lejos de Jesús. Quizás no tienen mis mismos principios, quizás no tienen mi misma fe, quizás no tienen mis mismas actitudes, pero todos ellos necesitan de Jesús. Iglesia, necesitamos más líderes
como Bernabé. Más líderes compasivos. Amén. Segunda característica que me impacta de Bernabé, que lo ayudó a discipular a otros, que lo ayudó a formar a otros, que lo ayudó a levantar a otros. Segunda característica, mira lo que dice el verso 22. Dice: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué noticia? Que muchos cristianos estaban llegando a Antioquía, que muchos creyentes habían sido dispersados, estaban llegando a otras ciudades y muchos estaban llegando a Antioquía. Amén. Esta noticia llegó a la iglesia de Jerusalén y mandaron, ¿a quién mandaron? A Bernabé. Lo mandaron a Bernabé. Verso 22, lo mandaron a Bernabé. Verso 23, cuando él llegó. Otro aspecto que me impacta de Bernabé es su compromiso. Su compromiso. Su compromiso. Noten por favor, noten el texto, noten el contexto, porque es muy importante. Verso 22. Todos digan verso 22. Lo enviaron a Bernabé. En el verso 22, los apóstoles se reúnen y dicen: vamos a enviar a Berni. Verso 23, Berni llega a Antioquía. Verso 22 lo envían, verso 23 llega. Una vez más, verso 22 lo envían, verso 23 llega. En medio de los dos versículos no encuentro condiciones, no encuentro negociaciones, no encuentro explicaciones, ni siquiera encuentro despedidas. ¿Sabes qué encuentro? Compromiso. Compromiso. No había nada en medio. Eso se llama obediencia. ¿Sabes que Bernabé era el tipo de líder que no necesita entender todo para obedecer? Bernabé era el tipo de líder que estaba totalmente comprometido con la misión de la iglesia. Apóstoles, si ustedes me mandan a Antioquía, yo no necesito explicaciones. Yo no necesito que ustedes me den un sueldo, una casa, un carro. Yo no necesito un ticket en primera clase. Si ustedes me dicen que yo vaya a Antioquía, yo voy a obedecer en el nombre de Jesús. Hoy yo veo muchos líderes que fracasan en el ministerio porque están más preocupados en edificar su plataforma que en edificar la iglesia. Hay muchos líderes que fracasan porque están enfocados en levantar su nombre en vez de levantar el nombre de Jesús. Muchas iglesias no avanzan porque cada líder quiere cumplir su propia visión. Y cuando en una iglesia hay más de una visión, entonces lo que sucede es división. Pero una iglesia que avanza es cuando todos han decidido sumar a la visión de la iglesia. Esto requiere obviamente compromiso, obediencia, lealtad. Bernabé fue un hombre que, a pesar de su talento, sus dones, grandes resultados, siempre estuvo dispuesto a ir donde lo mandaran. Y siempre fue con una buena actitud. Porque ¿sabes qué? Obediencia sin una actitud correcta no trae los resultados esperados. En otras palabras, yo puedo obedecer, pero si obedezco renegando, murmurando, quejándome, a regañadientes, entonces en realidad eso no es obediencia. Una verdadera obediencia siempre nace con una actitud correcta. Voy a obedecer lo que Dios me ha mandado, pero lo voy a hacer con la mejor actitud. A veces cuando tenemos la idea que si tenemos un buen talento o hemos tenido éxito,
Merecemos un lugar, merecemos una posición, merecemos una plataforma, merecemos un micrófono, merecemos un título, merecemos un asiento. Entonces empiezo a tener actitudes incorrectas. Encuentro que muchos pastores hoy solamente quieren ir a lugares cómodos. Pero me encanta Bernabé, porque fue donde Dios lo necesitaba. Dios no está tan preocupado en tu comodidad como lo está en tu propósito. Y muchas veces para cumplir tu propósito vas a tener que salir de tu zona de comodidad. El propósito de Dios estaba en Antioquía, y para eso Bernabé tuvo que salir de su zona de comodidad de Jerusalén, donde estaban todos los apóstoles, donde estaba la iglesia con luces, cámaras, pantallas, sillas, buen sonido. Eso era Jerusalén. Estaban los apóstoles. Todas las estrellas de rock congregaban ahí. Era la iglesia. Pero Bernabé estuvo dispuesto de salir de Jerusalén e ir y plantar esa iglesia en Antioquía. Salir de su comodidad, salir de su zona de confort y entrar en la zona de su destino. Pero para eso se requiere compromiso, fidelidad, obediencia. La iglesia va a crecer si estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por su misión. Tercero, mira lo que dice el verso 23. Dice que Bernabé lo envían, verso 22. Verso 23, llega, y cuando llega, la Biblia dice que vio la gracia de Dios, vio el favor de Dios, vio la misericordia de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ahora, nuevamente, esta era una iglesia nueva. Esta era una iglesia joven. Esta era una iglesia como The Church. Pero como toda iglesia joven, como toda iglesia que estaba empezando, como toda iglesia que había arrancado, era una iglesia que seguramente tenía errores. Era una iglesia que seguramente tenía fallas. Pero me encanta lo que dice el texto, porque dice, mejor dicho, no dice. Te voy a decir primero lo que no dice. No dice que Bernabé llegó y vio cada falla. No dice que Bernabé llegó y vio cada error. No dice que Bernabé llegó y vio cada problema. No dice que Bernabé llegó y vio cada debilidad. No, dice que Bernabé llegó y vio gracia, y vio favor, y vio misericordia. Me encanta esto. Bernabé no se enfocó en lo malo que estaban haciendo. Bernabé se enfocó en lo bueno que estaban haciendo. ¿Tú quieres desarrollar líderes? Tienes que ser un líder que se ponga los lentes de la gracia. Porque Bernabé no vio todo lo que les faltaba, vio todo lo que habían avanzado. Y nosotros como líderes debemos ver en nuestros discípulos lo mejor que hay en ellos. Ya el enemigo todo el día y todos los días los están acusando de lo que no tienen, de lo que les falta, de sus fallas, de sus errores, de sus fracasos, de su pasado, de su pecado. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Esa es la labor del acusador, del mentiroso, del embustero, del truán. Pero muchos líderes hacen eco a esa voz. Cuando nosotros deberíamos llegar a un lugar y donde nosotros lleguemos, empezar a ver a las personas con gracia, con amor, con bondad, con favor y con misericordia. Amén.
No es tapar lo malo que están haciendo. No voy a tapar lo malo que estás haciendo, pero me voy a enfocar en lo bueno que estás haciendo. No voy a tapar tus debilidades, pero voy a resaltar tus fortalezas. ¿Cuántos me están siguiendo? Y eso es lo que me encanta de Bernabé. Nosotros como líderes debemos ver lo mejor en nuestros discípulos. Pero no solo eso, todos somos discípulos y debemos aprender a ver también lo mejor en nuestros líderes. Tú no tienes un líder perfecto. A ver, te lo voy a decir de nuevo. No tienes un líder perfecto. Seguramente tiene errores, tiene debilidades, tiene fallas. Dios no te ha dado el líder perfecto, pero sí te ha dado el líder correcto. Así que, ¿por qué no te sacas los lentes del juicio, los lentes del legalismo, los lentes de la religiosidad, los lentes de la acusación, y te pones los lentes de la gracia y empiezas a ver lo mejor en cada persona? Esto me impactó. Capítulo 9, versículo 26 y 27 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Una vez más, lo voy a volver a leer, pero quiero que pienses en Pablo, porque estas palabras están en referencia a él, o hacen referencia a él. ¿Ok? Dice: cuando llegó a Jerusalén, ¿quién? Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, ¿quién? Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Cuando todos aún dudaban de Pablo, y la verdad es que con cierta razón, cuando aún todos pensaban que era un asesino de cristianos, déjame decirte algo: el primero que vio su potencial, el primero que vio sus dones, el primero que vio sus talentos, el primero que vio futuro en él fue Bernabé. Aún los mismos apóstoles no querían juntarse con él. Los líderes, los pastores de la iglesia primitiva no querían juntarse con él. Lo tenían marginado, lo tenían alejado, lo tenían distanciado. Pero el primero que lo acogió, su primer maestro, su primer líder, su primer pastor, ¿saben quién fue? Bernabé. Bernabé arriesgó su reputación a favor de Pablo. Un hombre que era conocido por haber sido perseguidor, asesino de cristianos. Y aunque, y miren, esto es poderoso. Déjame enseñarte un principio. Los apóstoles veían a Pablo y veían un asesino. Bernabé veía a Pablo y veía el mayor misionero de todos los tiempos. Bernabé veía a Pablo y veía a Filipenses, Colosenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Romanos, Efesios. Ahora, esto es lo increíble, escúchame. Lo que tú ves en tus discípulos es lo que tú sacas de ellos. Una vez más, lo que tú ves en tus discípulos es lo que tú sacas de ellos. Los apóstoles estaban viendo un asesino
y no estaban sacando nada de Pablo. Bernabé estaba viendo un misionero, un apóstol, un líder de líderes, un pastor de pastores, un escritor de 2/3 del Nuevo Testamento, y eso fue lo que sacó de él. Mi pregunta esta mañana es: ¿qué estás viendo tú en tus discípulos? Porque lo que tú ves en ellos es lo que tú vas a sacar de ellos. No, es gente que no se compromete, nunca se van a comprometer. No, son todos infieles, desleales, mentirosos, tacaños. Eso es lo que vas a sacar de ellos. Descubre el tesoro que hay en cada uno de ellos y empieza a hablar a su potencial, empieza a hablar a su grandeza, empieza a hablar a sus dones, a sus talentos. No son perfectos, pero tú tampoco. Y si tú estás escuchando mi voz esta mañana, es porque hubo un Bernabé que creyó en ti. Si no, no estarías aquí. Porque cuando otros te rechazaban y te marginaban y te excluían, alguien creyó en ti. Alguien vio potencial en ti. Alguien vio grandeza en ti. Es tiempo que tú hagas lo mismo por alguien más. Hechos 11:23 continúa el texto y nos enseña y dice: cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios y se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles. Dile a la persona que está a tu lado: vamos a permanecer fieles. Permanecer fieles al Señor. Me encanta porque dice que no solamente vio gracia, sino que se llenó de alegría. ¿Tú quieres ser un líder que desarrolla a otros? Que inspira a otros, que motiva a otros, que levanta a otros, que forma a otros. Esta es una clave. Celebra la victoria de otros. No me escuchaste. Celebra la victoria de otros. Él llegó, vio esta iglesia joven, vio esta iglesia que estaba empezando. ¿Y sabes lo que hizo? No solamente no vio debilidades, no solamente no vio las fallas o errores, sino maximizó sus fortalezas, su potencial, sino que se alegró. Me encanta esa actitud. ¡Wow! Increíble lo que están haciendo. Impresionante lo que han logrado. Llevan poco tiempo, han llegado aquí y están armando una revolución. Y tengo que confesarles que ese fue mi sentir el día de ayer. Cuando llegué a la reunión de anoche, no sé si alguno pudo estar, pero fue increíble. Y después salimos a compartir con su pastor y es algo que yo le comentaba: oye, me encanta el ambiente, la atmósfera, la respuesta, la expectativa, la fe que he encontrado. Es impresionante. En pocos lugares he encontrado tanta hambre, tanta expectativa, este nivel de fe. No, y se los digo, el potencial que tiene esta iglesia es increíble. No, ¿sabes qué? Muchas veces es fácil pasar desapercibido un avivamiento cuando uno está en medio del avivamiento. Pero tienes que ser consciente que lo que está pasando en tu iglesia no está pasando en todas las iglesias. Y tienes que valorar y sentirte privilegiado, honrado, que Dios te haya plantado en esta casa para hacer historia en esta nación. La verdad me alegro por lo que Dios está haciendo, pero aún me llena de expectativa saber que esto es solo el comienzo.
Amén. Un líder que tiene el espíritu de Bernabé celebra las victorias de sus discípulos, de su líder, de su familia y aún las victorias de otras iglesias. El éxito de otros puede amargarte o puede inspirarte. El éxito de otros puede amargarte o puede inspirarte. Yo he decidido que el éxito de otros, el éxito de mis amigos, el éxito de otras iglesias me inspire. Inspire a mi, desafíe mi fe. Y yo pueda decir: Señor, si lo hiciste con ellos, si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. La envidia es un veneno que mata relaciones, mata amistades, mata ministerios. Pero celebrar las victorias de otros es el antídoto. Amén. Romanos dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Mi esposa tiene una frase y dice: cuando tú compartes tus alegrías, las alegrías se multiplican. Y cuando tú compartes tus tristezas se dividen. Comparte tus alegrías y se van a multiplicar. Comparte tus tristezas y se van a dividir. Amén. Capítulo 11, verso 23 dice: alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Y Hechos capítulo 4, verso 36, por razón de tiempo no lo leas, créeme que está ahí en tu Biblia. Dice: se llamaba José. Todos digan José. ¿Cómo se llamaba? José. Se llamaba José. Pero los apóstoles le pusieron Bernabé. Todos digan Bernabé. Que significa hijo de ánimo. Otra versión dice hijo de consolación. Otra versión dice aliento, hijo que da aliento. ¿Cuántos me están siguiendo? Nota algo: cuando tú le pones un nombre a tu hijo, estás hablando del futuro de tu hijo, ¿verdad? Le voy a poner Daniel porque significa Dios es mi juez. Le voy a poner Efraín porque significa Dios me va a hacer fructificar. Le voy a poner David porque significa él va a ser un amado de Dios. ¿Sí me dejo entender? Tú le pones un nombre a tu hijo porque quieres hablar del futuro de tu hijo. Quieres profetizar, quieres hacer una declaración acerca del propósito y del futuro y de las promesas de tu hijo. Pero cuando los apóstoles le pusieron Bernabé, él no era un bebé. O sea, no estaban hablando del futuro, estaban hablando del presente. No estaban describiendo el futuro, estaban describiendo el presente. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? Si le pusieron hijo de ánimo, es porque este tipo se pasaba dándole ánimo a todo el mundo. A quien él veía, animaba. A quien él veía, alentaba. A quien él veía, motivaba. Era clase de persona que si tú estabas alrededor de él, salías lleno de fe, de entusiasmo, de expectativa, de alegría. Quizás el rasgo más importante de Bernabé fue su capacidad de motivar, de alentar, de inspirar a otros. Por eso le pusieron este nombre. Cuando los apóstoles veían a Bernabé, lo que veían era ánimo, aliento, motivación. Y yo creo que todo líder debe ser un buen motivador. No todo motivador que anda por ahí es un buen líder, pero todo líder debe ser un buen motivador. Bernabé estaba todo el tiempo a los discípulos alentándolos a ser fieles, a perseverar, a no tirar la toalla,
a no rendirse, a seguir adelante. Amén. ¿Tenemos tiempo para un par más o? ¿Sí? Esta me encanta, no quiero dejar de decirla. Dice el verso, capítulo 13, Hechos 13, verso 1, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Que estaba, verso 7 dice, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, un hombre inteligente, todos los Sergios son así. Ese era un buen momento para decir: mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Quiero que me sigan aquí. Les he leído dos textos en el libro de Hechos, capítulo 13, y en los dos vas a ver este patrón. Primero Bernabé, luego Saulo. Primero Bernabé, luego Saulo. Primero Bernabé, luego Saulo. El primero de la lista era Bernabé. El último de la lista era Saulo. Primero iba Bernabé y luego iba Saulo. ¿Quién era el líder? Bernabé. El líder era Bernabé. Porque el orden, siempre en la Biblia te vas a dar cuenta que el orden habla del primero en autoridad. Por eso habla de María, Marta y Juan. ¿Quién era la mayor? María. Así que cuando veas una genealogía, préstale atención, porque aún el orden de los nombres te da dando un mensaje. Y aquí el orden nos está dando un mensaje claro. El líder era Bernabé, el seguidor era Pablo o Saulo. Bernabé era el líder, Saulo era el discípulo. ¿Ok? Pero vas a ver más adelante en Hechos 13:42, pero por razón de tiempo no lo voy a leer. Pero ¿sabes qué? Hay un cambio. Todos digan: hay un cambio. La lista empieza con Pablo y luego sigue Bernabé. La lista empieza con Pablo y luego sigue con Bernabé. Pero ¿sabes lo que me impacta? Que Bernabé tuvo la humildad para menguar, para que Pablo pudiera crecer. Hey, Bernabé no se fue a quejar y dijo: ¿por qué me están poniendo a mí segundo? Si yo por muchos años fui el líder, si yo fui el mentor, cuando nadie creía en yo creí en él. Así que me lo dejan allá al final de la fila. Ese no fue el corazón, ese no fue el espíritu, esa no fue la actitud de Bernabé. Y eso es algo que yo reconozco en su pastor fundador. Por muchos años él fue el pastor, el fundador, el general, el pastor principal de la casa. Pero él mismo me contaba el día de ayer que llegó el momento en que él sintió que una nueva generación se tenía que levantar. Y demanda toneladas de humildad, literalmente, decir: yo voy a menguar para que él crezca. Eso significa: no me importa la posición, no me importa si me ponen primero o último de la fila, no me importa si mi nombre está al comienzo o está al final, no me importa si estoy en la primera fila o en la última fila. Yo quiero que una nueva generación se levante. Y eso, wow, eso requiere humildad. Bernabé invirtió su vida en un hombre
que sabía que tenía demasiado potencial, pero invirtió su vida en un hombre que sabía que un día lo iba a superar. ¿Sabes que hay demasiado líder inseguro que prefiere ser un tapón para otros porque piensan ellos me pueden superar? Hey, ese es nuestra labor. Que nuestros líderes, nuestros superen. ¿Saben? Yo nunca me voy a olvidar la noche. Justo esta semana se cumplen 4 años en que la noche en que mi papá nos llamó a mí y a mi esposa al frente del Coliseo. El Coliseo estaba repleto, era una convención, había miles de personas. Nos llamó al frente y nos dijo: a partir de ahora ustedes van a ser pastores principales de la iglesia. Y después me llamó aparte, sin micrófonos, el Coliseo repleto, y me dijo: hijo, hasta aquí llegué yo, aquí empiezas tú. Como padres no podemos determinar dónde van a llegar nuestros hijos, pero como padres podemos determinar dónde van a empezar nuestros hijos. Y un verdadero líder es el que está dispuesto a menguar para que otros se puedan levantar. No te sientas intimidado por el éxito de otros. No te sientas amenazado por los logros de tus discípulos. Su éxito es tu éxito, sus logros son sus logros. Y sin Bernabé nunca hubiera habido Pablo. No me importa que lo pongan ahí adelante, yo sé quién soy. No es cuestión de títulos, de plataforma, es cuestión del reino. Si hubieran más Bernabés, hubieran más iglesias, más ministerios que transicionen exitosamente. La mayoría de iglesias son iglesias de una sola generación. Muere el pastor, muere la iglesia. Muere el líder, muere el ministerio. ¿Saben por qué? No hay humildad. Pensamos que el llamado es que nos entierren con el micrófono en la mano. Me encanta lo que hizo el pastor de esta iglesia. Te honro, pastor. La verdad te honro. Le comentaba ayer que no conozco en serio un pastor en todo este continente que con fuerza, con salud, con vitalidad, con unción, con el favor de Dios, con autoridad, haya entregado la posta a su hijo a tan joven edad. Nunca lo había escuchado. Y me encanta porque él vio lo que era mejor para la iglesia, no lo que era mejor para él. Están sobre los hombros de un general, están sobre los hombros de un verdadero apóstol de la palabra de Dios, de un Bernabé moderno. Mi desafío es: sigan su ejemplo. Y termino con esto. Hechos 4, 36 y 37 dice: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, hijo de ánimo, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, como tenía una herencia, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué genio este tipo, ¿no? Un crack. El texto nos enseña que este era un hombre de dinero. No estaba en el ministerio por ningún tipo de ambición, ni por necesidad.
ni por un nombre, ni por un título, ni por un lugar, porque si tú lees a profundidad te vas a dar cuenta que este hombre tenía dinero. Y no era dinero nuevo, era dinero que venía de generaciones. Tenía herencias, tenía bienes. Pero me encanta porque los bienes no lo tenían a él. Y la última característica de un líder que puede empoderar, que puede levantar, que puede formar a otros, es que debe ser generoso. Voltéate a la persona que está a tu lado y dile: están hablando de ti. Generoso. Escúchame, Bernabé era generoso con su tiempo, con sus recursos, pero también con su dinero. Tenía posesiones, pero las posesiones no lo tenían a él. Bernabé era un hombre que amaba a las personas y usaba el dinero. El problema es cuando sucede al revés. Y amas al dinero y usas a las personas. Bernabé contribuyó generosamente con la expansión y el crecimiento de la iglesia primitiva. En otras palabras, no hubiera habido iglesia en Antioquía si no hubiera sido por la contribución, no solo ministerial, no solo de liderazgo, no solo pastoral, sino también económica de Bernabé. Hay muchos hombres, mujeres que le han entregado su corazón a Dios, pero no le han entregado la billetera. Y a mí me cuesta, porque ¿cuántos de ustedes le han dado el 100% de sus vidas a Dios? ¿Cuántos dicen: mi vida a Dios al 100% para ti? Pero ¿sabes qué? Me cuesta creer eso cuando no le puedes dar ni siquiera el 10% de tus finanzas. O sea, me dices que Dios tiene el 100% de tu vida y te arañas cuando el pastor pide diezmos. Generosidad. Generosidad es más allá del diezmo. Diezmo es lo mínimo que debes dar. Uy, me bajaron los amenes, pero mal. Perdí el 90% de la... Las ideas son poderosas, pero más poderosas que las ideas son las personas que tienen esas ideas. Debemos ser generosos. Y tranquilo, no te voy a pedir una ofrenda esta tarde, pero lo que sí te voy a pedir es que contribuyas. Hay mucho líder que es consumidor, pero la iglesia necesita más líderes contribuidores, que no vayan a la iglesia simplemente a ser servidos, sino también a servir. Y no solamente alaben con sus canciones, no solamente alaben con sus palmas, no solamente ameneen, sino que hay momentos en que hay que echarse la mano al bolsillo y contribuir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el enemigo odia tanto el mensaje de diezmos, ofrendas, dinero en la iglesia? Porque dinero es igual a almas. Dinero es igual a almas. Pastor, ¿qué está diciendo? Eso suena a una herejía. Bueno, esta es la verdad, simple, cruda. Si esta iglesia tuviera más dinero, alcanzaría más almas. Si esta iglesia tendría más dinero, ya tendrían un local propio. Si esta iglesia tuviera más dinero, pudiera hacer más misiones, más eventos. Por eso el diablo odia cuando se habla de dinero, porque sabe, dinero igual más almas. Algo que yo no tengo miedo de hablar en mi iglesia es acerca de dinero, y le he enseñado a la iglesia a ser generosa. Somos pocas iglesias en el Perú que no es denominacional, que no tiene una propiedad, tiene varias propiedades. Y eso no se ha construido con dinero de afuera, sino sido peruanos creyendo en peruanos.
Y yo creo que acá pueden haber santanderianos creyendo por otros santanderianos. Y creo en orar, creo en la oración, creo en el ayuno, creo en la fe, y todo eso es bueno, pero sin dinero. Como ustedes dicen, bailas. No se puede. ¿Sí o no? Así que los animo a ustedes que son el liderazgo élite de esta iglesia, que se pongan una mano en el corazón, pero también se pongan una mano en el bolsillo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Líder Bernabé, un líder que levanta a otros, un líder que inspira a otros. ¿Cómo? Primero, es un líder compasivo. Segundo, es un líder comprometido. Tercero, es un líder con ojos de gracia. Cuarto, es un líder que celebra victorias de otros. Quinto, es un líder motivador. Sexto, es un líder humilde. Séptimo, es un líder generoso. ¿Cuántos Bernabés hay aquí? Es poderoso cuando en la iglesia no hay uno, sino hay varios Bernabés.